Hola a todos, soy Miguel Don Gil, bienvenidos a Secreto sin Confesión, el observatorio de la realidad espiritual internacional semanal. Si eres nuevo en la plataforma te invito a que te suscribas y sigas cada nueva entrega semanal. Estamos emitiendo la edición número 33, que corresponde al sábado 2 de marzo de 2024. Antes de comenzar te invito a que seas parte de la comunidad del canal. En concreto tenemos un canal de Telegram, Los Cristianismos, en el cual tendrás estas y otras informaciones a lo largo de toda la semana alrededor de la realidad internacional espiritual. Tienes el enlace en la caja de la descripción del vídeo y en el primer comentario fijado en YouTube. Y sin más, comenzamos. En primer lugar, discrepa públicamente la prelatura del Opus Dei respecto al santuario de Torre-Ciudad ante el obispado de Barbastro-Monzón. Y es que justo ayer, viernes 1 de marzo de 2024, el Opus Dei ha hecho pública a través de su página web un extenso artículo en el cual expone el pasado y el presente de la realidad del santuario de Torre-Ciudad para despejar todas las dudas que hay en los medios de comunicación y en los diversos cauces, y demostrar el distanciamiento existente con las posturas del obispado de Barbastro-Monzón. Aporta muchos detalles. El enlace a ese extenso artículo explicativo lo tendréis en la caja de la descripción y os recomiendo verlo directamente, y además aporta diferentes pruebas. Por ejemplo, adjunta en formato digitalizado el famoso censo enfiteutíco en el cual se aclara y se ve cómo está distribuido la autoridad en Torre-Ciudad desde la década de los 60 del pasado siglo XX. Es un documento que también es interesante de poder leer si tenéis tiempo. El caso es que en este extenso artículo que publicó ayer 1 de marzo de 2024, la prelatura del Opus Dei expone con todo lujo de detalles la realidad, y aunque no lo voy a leer entero, voy a leer los fragmentos más importantes para manifestar y exponer cuál es no solo la visión del Opus Dei, sino por qué consideran que tienen toda la razón en lo ocurrido en Torre-Ciudad, y ver cómo está la cuestión a día de hoy, porque aún no se ha solucionado la cuestión, como sabemos. En concreto, la prelatura reconoce que mantiene diferencias jurídicas, económicas y también sobre el rector, mientras la diócesis aún no ha dado el paso a una demanda judicial. Una de las preguntas que responde este extenso artículo es: ¿se ha iniciado un proceso civil entre la diócesis de Barbastro-Monzón y la prelatura? Y se responde: por el momento, no. El día 2 de diciembre de 2023, en la sede del Opus Dei en España, se recibió una notificación de los juzgados de Barbastro para un acto de conciliación con la prelatura, interpuesto el 22 de julio de 2023 por el obispado. El acto de conciliación, continúa, con la prelatura estaba fijado para el 20 de diciembre de 2023. La prelatura vio oportuno informar a la diócesis de que no comparecería en esos términos, ya que existen conversaciones entre ambas partes para resolver las cuestiones de mutuo acuerdo. El obispado de Barbastro-Monzón, continúa, puede ahora presentar una demanda civil si desea que esta jurisdicción, se refiere a la civil, estudie su pretensión. Por parte de la prelatura, esta decisión de llevarse a ejecución, se manifiesta en este artículo, no sería percibida como algo negativo, sino como una ocasión de que hubiera un pronunciamiento civil al respecto. Es decir, que el Opus Dei se muestra abierto hasta que se solucione por la vía civil, porque consideran que tienen la razón y todo el fundamento. Otra pregunta que se responde en este artículo: ¿a quién le corresponde nombrar al rector de Torre-Ciudad? Pues el Opus Dei indica: desde que el Opus Dei se hizo cargo de la atención pastoral de Torre-Ciudad, el rector ha sido siempre un sacerdote de la prelatura nombrado por el vicario territorial o regional del Opus Dei en España.
La confusión al respecto, atención a lo que viene ahora, se ha suscitado por los recientes requerimientos del obispo que exigía la presentación de una terna sobre la que decidir. Y continúa, sin embargo, al no existir ninguna modificación en la situación jurídica de Torre-Ciudad, y mientras no haya un nuevo convenio, recordemos que Torre-Ciudad y el santuario, cuando se establece como entidad, fue conforme al derecho canónico anterior al vigente, que el vigente es el correspondiente al 1983, y hay que tenerlo muy en cuenta porque se está rigiendo y se hizo conforme al derecho canónico vigente anterior. Pues continuamos. Sin embargo, al no existir ninguna modificación en la situación jurídica de Torre-Ciudad y mientras no haya un nuevo convenio, la prelatura entiende que no es exigible la presentación de ninguna terna, y ha explicado con detalle que corresponde al vicario regional del Opus Dei en España realizar el nombramiento. Siempre, en todo momento, el Opus Dei está diciendo que se rige conforme a lo que es vigente, y mientras no se modifique, pues hay que atenerse a ello. Esa es la visión que expone el Opus Dei. Y ahora, otra pregunta que se hace este artículo. ¿Qué ha pasado entonces si el Opus Dei expone? Ante la decisión del Obispado de Barbastro-Monzón en julio de 2023 de declarar vacante el oficio de rector de Torre-Ciudad y proceder a nombrar a un sacerdote de la diócesis mientras prosiguen las reuniones para llegar a un acuerdo, la prelatura del Opus Dei decidió interponer un recurso ante la Santa Sede, ya que es la única vía canónica que le queda ante la negativa del obispo de retirar el nombramiento. Y continúa, si como desea la prelatura del Opus Dei se actualiza la situación canónica y el nuevo templo de Torre-Ciudad, canónicamente configurado hasta ahora como oratorio semipúblico, pasa a regirse por las normas que regulan los santuarios diocesanos, el obispo de Barbastro-Monzón podrá aprobar los nuevos estatutos y establecer un acuerdo con la prelatura que incluirá el nombramiento del rector por parte del obispo, de acuerdo con los cánones 556 y 557 del actual Código de Derecho Canónico. Y ahora, me salto unas líneas, indica, como es lógico, y se refiere a la situación actual, recordemos que el obispado de manera unilateral nombró a un rector que es un sacerdote diocesano, sin haber llegado a un acuerdo con el Opus Dei, pues se indica, como es lógico de esta situación actual, el sacerdote de la diócesis designado por el obispo de Barbastro-Monzón, y aquí hay una nota, entre paréntesis que me parece muy reseñable, indica que continúa residiendo en su domicilio y atendiendo un abundante trabajo en la diócesis. Es decir, en este entre paréntesis está diciendo que continúa en su domicilio original y que tiene mucho trabajo en la diócesis. Entre líneas está queriendo dar a entender que su actividad en Torre-Ciudad pues tiene que ser muy limitada, porque está en su domicilio original y tiene mucho trabajo. Pues continúa la nota. Ha sido acogido con todo afecto en Torre-Ciudad, y los sacerdotes del Opus Dei que atienden el santuario continúan ejerciendo su servicio pastoral con plena normalidad. Por tanto, se ve como los sacerdotes del Opus Dei siguen con total normalidad la actividad como la habían hecho hasta el momento en que se nombró este nuevo rector del santuario de Torre-Ciudad. Otra pregunta que se expone aquí en este artículo y se le da respuesta. ¿Cuáles son las dificultades actuales según la visión del Opus Dei para llegar a un acuerdo con la diócesis? Creo que esta es la parte fundamental de este artículo porque muestra con claridad y además de manera muy sintética cuáles son los problemas que el Opus Dei ve para llegar a un acuerdo y un entendimiento con la diócesis a día de hoy, estando ya en pleno 2024. Indica, en primer lugar, en el ámbito jurídico, la diócesis sostiene la nulidad del censo enfiteutíco por el que se cedía el dominio útil de la ermita a la prelatura. En cambio, considera que el censo es totalmente conforme a derecho. Y recordemos que está escaneado y tiene acceso en este artículo para que cualquiera pueda leer. Y la prelatura indica, aunque estaría conforme la prelatura a su extinción y sustitución de mutuo acuerdo por un nuevo contrato de cesión en términos razonables. Es decir, que la prelatura no se aferra a ese censo
que ya tiene tantas décadas, como si solo fuese eso lo posible. No, indica que si hay un acuerdo nuevo entre el obispado y el Opus Dei y que es razonable, el Opus Dei no tiene ningún inconveniente en actualizarlo y cambiar lo que haya que cambiar siempre de mutuo acuerdo y que sea razonable. Destaca esto. El segundo punto por el que hay desacuerdo en el ámbito económico, por el momento no se ha llegado a un acuerdo porque la aportación que la diócesis planteó en su día se considera desproporcionada. La actividad anual para conseguir sufragar el 70% de los costes, se refiere para toda la actividad de Torre Ciudad, que no se cubren de modo ordinario, es ya de por sí muy difícil. Si a eso se sumaría una cuota como la que solicitó la diócesis, el sostenimiento del santuario resultaría inviable. Es decir, aquí se está indicando que el Opus Dei tiene que costear el 70% de los gastos de Torre Ciudad, que no se saldan con lo que se ingresa por la llegada de peregrinos, fieles, devotos, que solo cubre un 30%, los donativos, etc. El 70% realmente es todo déficit y lo tiene que poner de su bolsillo el Opus Dei. Y encima está esa segunda parte de que el obispado quiere un canon que todavía haría más gravoso el sostenimiento, que ya de por sí es deficitario. No obstante, y concluye este artículo, desde septiembre de 2023 la diócesis tiene una propuesta completa de la prelatura para erigir Torre Ciudad como santuario diocesano y una propuesta de nuevos estatutos para el santuario. De momento están en estudio por parte de la diócesis. Y así termina este extenso artículo que clarifica bastantes cosas y que pone en la palestra nuevamente el tema. Vemos cómo sigue sin haber acuerdo y que cada parte está posicionada en una posición, vamos a decir, firme, y que si no hay diálogo es muy complejo que se pueda solucionar de manera amistosa. Esperemos que se solucione porque es para beneficio de todos y me encantará, como siempre, saber vuestra opinión al respecto, si estáis a favor de la postura de la prelatura o de la postura del obispado y qué veis razonable para una solución. ¿Cuál sería vuestra solución razonable? Siempre me encantará leer vuestra opinión y en los comentarios os responderé. En segundo lugar, el presidente de la Pontificia Academia de Teología reitera la incompatibilidad de ser católico y masón a la vez. Debemos tener presente que en semanas pasadas, como recogí en el semanario, tras el intento de acercamiento por parte de algunos prelados de la Iglesia Católica con la masonería, que asistieron a un acto de tipo académico en el cual se analizaban las relaciones entre la masonería y la Iglesia Católica, que han sido complicadas en los últimos siglos, y la posibilidad de establecer una mesa de diálogo permanente para ver lo que separa a la Iglesia Católica de la masonería y tener un diálogo en una línea, pues, de todo este entendimiento a nivel ecuménico. El caso es que en concreto ha sido el presidente de la Pontificia Academia de Teología, en una entrevista concedida a los medios vaticanos, Monseñor Antonio Stagliano ha recordado que la masonería está condenada por la Iglesia y que no es posible ser católico y masón a la vez. Y refiere que es precisamente la idea del arquitecto del universo, gran arquitecto del universo, defendida por la masonería, para aludir pues a la deidad, a Dios, pues que es incompatible con la idea católica de Dios. Porque sostiene, esta idea es fruto de razonamiento humano que trata de imaginar un Dios, mientras que es el Dios de los católicos fruto de la misma revelación de Dios en Cristo Jesús. Por otro lado, incluso el concepto de fraternidad sostiene que el concepto de fraternidad de la masonería está lejos del concepto de la fraternidad dentro de la fe católica. Por tanto, que el presidente de la Pontificia Academia de Teología, en una entrevista dada a medios vaticanos, se mantenga firme en la línea de lo que ha sido la posición de la Iglesia Católica y también la línea de la declaración que hace escasos meses dio el cardenal Fernández como prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, de que la Iglesia se mantiene en que no se puede ser católico y masón, manifiesta que este intento de acercamiento y de diálogo y esta propuesta de mesa de diálogo continuo que
se presentó como una idea hace unas semanas, parece que no vaya a ir adelante. En tercer lugar, parece que la beatificación de la reina Isabel la Católica está avanzando, pues hay 2 milagros médicamente aprobados. Y es que el Vaticano ha confirmado que la beatificación de la reina española Isabel la Católica, que estaba bloqueada durante varias décadas, parece que está siguiendo adelante, no está estancada, conforme a estas informaciones. El arzobispo de Valladolid, Luis Argüello, que ha acompañado a un grupo de peregrinos llegados recientemente a Roma para impulsar la causa, explicó a la agencia EFE que la delegación se reunió con el cardenal Marcelo Semeraro, prefecto del dicasterio para la causa de los santos, y que durante el encuentro se supo que la causa sigue adelante y se concretaron algunos pasos para seguir. Fue acompañado por una delegación del capítulo de nobles, caballeros y damas de la reina Isabel la Católica, cuyo presidente es José María Gómez Gómez, que acompañó a un total de 80 personas que representaban el apoyo al arzobispo de Valladolid y el apoyo a la causa de beatificación. Y se ha expuesto por el presidente de esta corporación, José María Gómez, que ya hay 2 milagros que están médicamente aprobados, que no tienen razón científica y que se han presentado, para que la comisión correspondiente los apruebe. Y se dará el paso para declarar en ese entonces, si todo está correcto, a la reina como venerable y después beata inmediatamente. Y también se abriría la posibilidad a la canonización. El expediente de la reina española lleva desde el año 1972 en Roma para su beatificación y en los años 90 una comisión de historiadores dio el visto bueno a proseguir, pero desde entonces estaba bloqueada. El entonces arzobispo de París, debemos recordar, el cardenal Jean-Marie Lustiger, un judío convertido al catolicismo, advirtió al Papa Juan Pablo II de que quizás fuese problemático beatificar a una reina en cuyo reinado recordemos que se expulsó a los judíos del territorio español, así como un reinado que a nivel historiográfico todavía estaba por debatir si había sido correcto en el descubrimiento de América y en el tratamiento de los nativos. El caso es que el arzobispo de Valladolid explica que tras la apertura de la causa se planteó una dilación por prudencia, pero que ahora se sigue recogiendo material muy importante también sobre los primeros años del descubrimiento, como una reciente tesis doctoral que aprueba que Isabel la Católica resaltaba que los indígenas eran hijos de Dios y tenían alma y había que reconocer su dignidad y hizo todo lo posible por protegerlos. El arzobispo entregó al Papa durante la audiencia las actas del Congreso sobre Isabel la Católica y la Evangelización de América, celebrado en Valladolid en 2018, y aseguró que Francisco, en ese momento, le instó a seguir adelante con la causa de beatificación. Ahora la palabra, lógicamente, pasa al cardenal Semeraro, que trasladará todos los informes y material recogidos a la comisión de teólogos, que es la que debe decidir si reúne las condiciones para ser declarada venerable y entonces seguir investigando para la aprobación de un milagro o de los 2 milagros que se han certificado a nivel médico de que no tienen explicación. Veremos qué es lo que ocurre a este respecto, pero parece que va por buen camino. Y en cuarto lugar, el cardenal José Cobo es nombrado nuevo ordinario de los católicos de rito oriental que viven en España. Y es que el Papa Francisco ha nombrado ordinario para los fieles católicos orientales que viven en España al arzobispo de Madrid. El nombramiento se ha hecho público ayer viernes 1 de marzo de 2024. Anteriormente había sido el ordinario para los católicos de rito oriental en España, Carlos Osoro, cardenal Carlos Osoro, arzobispo emérito de Madrid en la actualidad, y ha sido sucedido como prelado o ordinario de estos católicos orientales en España, el actual cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo. Debemos recordar que hasta la creación de este ordinatario, mediante el decreto Nobilis Hispania Enatio, los católicos de rito oriental dependían directamente de la iglesia local
del sitio en el que residían confiados al obispo diocesano. Desde que se aprobó este ordinatario, directamente dependen del ordinario, que en este caso es el arzobispo de Madrid, lo cual les permite tener una atención más directa, más cercana. En quinto lugar, el gobierno de España crea la Dirección General de la Libertad Religiosa. El pasado martes se ha informado por el ministro Félix Bolaños que se eleva el rango de la antigua subdirección, que seguirá al cargo dirigida por Mercedes Murillo, con la equiparación fiscal de todas las religiones que había sido detenida por el adelanto electoral para ser estudiada posteriormente. Y también una nueva ley de libertad religiosa y de conciencia que sustituye a la de 1980, así como la normalización y equiparación de los derechos y deberes de las confesiones consideradas de notorio arraigo en España. En la pasada legislatura el gobierno acordó equiparar el régimen fiscal de todas las confesiones religiosas en España, debemos recordarlo. Una medida que no llegó a entrar en vigor, pues decayó por el adelanto electoral, como hemos referido. Ahora, con la creación de esta Dirección General, se otorga un nivel superior en los contactos entre el Ejecutivo y las distintas confesiones religiosas presentes en España. De hecho, según fuentes consultadas por El Diario, se regresa a la situación anterior al año 2010 y además se mantiene la nomenclatura de libertad religiosa para dejar claro que el cometido primordial es lograr que el ejercicio del derecho fundamental de libertad religiosa sea una realidad más allá de las preceptivas negociaciones con las confesiones. Y en sexto lugar, la sede vacante del Obispado de Girona por fin concluye al ser electo como nuevo obispo de Girona el abad de Poblet, Octavi Vilà. Girona por fin tiene nuevo obispo. El pasado jueves al mediodía, en dos convocatorias simultáneas, una en Girona y otra en la propia abadía de Poblet, se anunció el nombramiento del actual abad del monasterio cisterciense, Octavi Vilà, como nuevo obispo de la sede vacante desde hace ya bastante tiempo, desde el 31 de marzo de 2022, que por fin tiene nuevo obispo. La designación se ha mantenido en secreto hasta el último momento, cuando se conoció en esa doble convocatoria de prensa. La primera en la misma abadía de Poblet, en la que participaron el propio Vilà y el arzobispo de Tarragona, Joan Planellas. La segunda en Girona, con una comparecencia del actual administrador apostólico diocesano de esta sede vacante. Como se puede entender, en la convocatoria de Poblet se expone la necesidad de buscar un sucesor como abad de Poblet para Vilà, que lógicamente, al ser nuevo obispo de Girona, tiene que dejar su cargo, su posición dentro de la abadía de Poblet. No puede mantener ambas dignidades a la vez porque entran en colisión o en conflicto. Esta es la información de esta semana, espero que os haya gustado y me gustará saber, como siempre, vuestros comentarios. En la caja de la descripción los leeré. Por favor, ser educados los unos con los otros, se puede decir todo con respeto, y os responderé en la medida de mis posibilidades. Y antes de concluir, os invito a que, a través de la caja de la descripción, accedáis al portal Los Cristianismos, un diario plural, informativo e independiente, que diariamente tiene noticias sobre la realidad cristiana internacional, que espero que sea de vuestro interés. Para los que estáis a través del podcast, os invito a que os pongáis directamente conmigo en contacto a través de las diversas redes sociales y mi correo electrónico. Sin más, me despido de todos vosotros con un cordial abrazo.